Teacher, qué pena, me comparte el link, es que me salí de todo. Ah, no worry. No problem. Gracias. Okay. Okay, Charieli. O sea que lo que habías hecho ya se te borró. ¿Sí? Yes. Oh. William Finis. Yes. Very easy or easy? So. Muy, Confused. very. Very. Los ejercicios no me gustan porque uno no escucha. No, en eso no. Siempre nos hace Pero falta. cuando uno puede escuchar porque ya el oído se está afinando más. Claro. Y Cuando, eso sí, no. Sufrí mucho, teacher. por lo que está uno ahí leyendo y organizando, como que cierta, no le hace falta así. Mientras ya, pues, la practice de leerlo, ¿cierto? De ir aprendiendo a leerlo, entonces, como escuchando, sí, verísimo. Sí, señora. La verdad es, sí, ya está más afinadito el oído. Pero Sí. al leer, Confused. sí. Pero me pasó por lo que decía Jalil ahora 8 días. Me han servido muchísimo los apuntes. Porque pues en ahorita los ejercicios del curso de inglés de estas actividades están como los comparativos, ¿sí? Entonces está, o sea, pues vamos a ver cómo me va en el quiz porque no lo he hecho. Pero las actividades, bien con los apuntes, teacher. Ah, ok. Thank you. No, usted, teacher, muchas gracias. Ok, ojalá les vaya muy bien. Me tiene que ir muy bien, teacher. Llegan esos quiz súper. Me tiene que ir muy bien. Sí, de remember, de recordar, review, un repasito y ya para que entres en el quiz. Eso de más adelante te salen de esos modal verbs, más adelante. Remember que a mí me salieron que les contaba alguna vez y hay que como que esos salen, y uno queda como, esos salen ahí con el tiempo en una materia en el quiz, salen los modal verbs que los utilice uno. Sí. Ay, Esos, no, esos quiz me ponen muy nerviosa. Muy nerviosa. sí, claro, siempre. Uno está ahí como que mirando el tiempo y rápido. Y pues como haces de lectura ahí, eso sí es de, ¿cierto? De reading, Y la gramática. y gramática. Que todas, digamos, traducen lo mismo, pero si va con with, si va con as, o sea, todo así súper, es la gramática y no mal, pero yo creía que era este, como uno no ve la respuesta correcta Sí, para, digamos, hacer otro intento o algo y uno queda, pero yo puse este, yo digo, ¿qué es esta? Pero ¿cómo no va a ser esta? sí, ahí uno queda como en la duda. Queda. Sí, ¿Este fue ahorita como se usó o sí. easy? Pues más tirando malito, pero ahí vamos aprendiendo. Sí, todo de en practice, todo de práctica, seguir en el tiempo libre practicando que puedas Sí, ingresar y señora. ya, para que reading, Sí, practice señora. reading, and reading. Okay. ¿Y qué te equivocaste en el get y en el go? Espere que yo acá la tengo. En las que eran como getting o Mm, y las que también didn't get hooked.
¿sí? O sea, la que no era solamente get, digámoslo. Que va así. acompañada con el adverbio. Exacto, sí, Porque preposition ya, pero en adverbio, so. sí, señora. Acompañarla a uno, oh, oh, I'm sorry. No, y escribí mal, entonces peor. Porque si me hace falta, me hizo falta como una T, Ah, entonces ahí ya, también. ya tachan la respuesta. No, Sí, no sí. pasa como en Spanish que pasa como una letra, ahí sí, pero en inglés no. De una ya que oh, bad, mal. ¿Y cómo le fue a Daniela? Ok, ¿y a Daniela? Anju, Daniela. Mm, más o menos, profe. La verdad que con los phrasal verbs, terrible. Oh, Que get terrible. in y get out, no. Entonces, eso sí fue el complique. Los otros es que vienen ya get y pues que hay que O, poner en tercera persona, gets. o Sí, todo getting, bien. ya tenemos como, faltas como en ese, pues también como hasta luego estamos viendo como esa parte de Sí, cuando tenemos es entonces cuando confuse. es complicado. Este get es complicado por eso. Sí, es un poco. Muchos significados, pero pues Hay de toca práctica, practicar. sí, hay de Ujú. práctica y hay continuos de práctica, ya después estamos mejor dicho. Sí. Ok. Ujú. Yomaira, como creo que se le borró toda Yomaira. Sí, pero me fue, ¿Ya? ¿Ya lo organizó? sí, ¿So? no, ella me fue más o menos. Y todo de práctica están diciendo ellas. Cuando lo unimos, Mm, entonces con preposition o un adverb, entonces cuando los unimos, siempre un poquito, como los estamos y organizando y no los usamos casi, no los utilizamos en la oración, se nos hace como, ¿cierto? Como sí, complejo. había que colocar, pues que no era get solo, sino que pues iba acompañado con el verbo, entonces, ay no, La Ahí preposition nos and verb, equivocamos. ahí, ok, sí, ok, en the practice, no, no worry, no se preocupen, ok. Y William también, ¿cierto? Ahí de practice, ok, ok. Entonces, les continúo, bueno, ok. Ay, es que acá, excuse me. Ok. Acá para seguir con la partecita de... Quería ver eso lo del get porque pues, me parece importante que lo vayamos repasando, ¿cierto? Y ujú, seguimos porque vimos zero condicional, ¿cierto? Y first conditional. sí, Entonces, and second conditional. Ok. Entonces acá en el second conditional, la structure if más past simple, más el pasado simple, siempre va la comillita para separar y present conditional. Entonces vamos a usar en estos sí diferentes. Remember que en el pasado es was y were. Para este no hay y hay, digamos, unos pronombres, ¿cierto? En unos pronombres es con was y otros pronombres con were, que es el pasado del verb to be, ¿sí? Pero en este caso, en este second conditional, podemos usar were o was y no hay inconveniente del pronombre. O sea, puede ir I were y no está mal gramaticalmente, pero pues en estos second conditional. Entonces podemos usar were y was porque es el past simple, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Entonces, primero la condición y luego el resultado. Entonces, for example, dice que lo usamos imagine situation in the present or future. Entonces, como que imaginamos situaciones del presente o del futuro, ¿sí? Que van a pasar. Usamos acá en present conditional el bold o would, que es negando, ¿cierto? La forma corta de negar. Solo le colocamos la N, el apóstrofe y la T para negar, más el verbo, ¿cierto? Eso es como la base así para el condicional y siempre empieza, excuse me, y siempre va a empezar con el if, porque estamos hablando de sí, ¿cierto? Empezamos con if. Si empezamos con condición, si vamos a empezar con el resultado, no iría if, ¿cierto? Excuse me. Ok. No empezaríamos con if. Entonces ya lo vamos a ver acá. Entonces, for example, if the spirit were smaller, I would have fear. Si la araña fuera más pequeña, yo no tendría miedo. Entonces, están pasados, ¿cierto? Por eso estamos usando acá el were, ¿cierto? Y el bold porque estamos también negando.
Okay. For example, if I had money, I wouldn't spend it on a trip around the world. Si tuviera dinero, ¿cierto? Entonces, si tuviera ese del pasado de had, ¿cierto? O sea, utilizamos had. Si tuviera dinero, no lo gastaría en un viaje alrededor del mundo. ¿Sí? Acá, for example, ya es primero vamos a colocar el resultado, por eso está al contrario, ¿sí? If está después. Primero el resultado y luego el contenido, ¿cierto? La otra parte. La condición, la condición. Entonces dice, for example, what will you do if you were in my shoes? Entonces, que acá me faltó la coma que siempre va ahí la comita. Ok. Entonces, ¿qué harías? Acá en esta parte, ¿qué harías si estuvieras en mi situación? Entonces lo colocamos al contrario, ¿cierto? Primero el resultado y luego la condición. Por eso no empezamos con if. For example, if I were, si ven acá, I were, debería ser I was, ¿cierto? Pero como acá no hay inconveniente, solo es que esté el pasado was y were, entonces colocamos aquí I were, you, I would assert that you opportunity, excuse me. Si yo no fuera tú, si yo fuera tú, excuse me, si yo fuera tú, aceptaría esa oportunidad laboral. Entonces estamos ahí utilizando el pasado. For example, acá, I will help you if I could. Te ayudaría si pudiera. Ahí también lo hicimos primero el resultado y luego la condición. ¿Cierto? Te ayudaría, I will help you if I could. Si pudiera. Acá otra vez empezamos con la condición y luego el resultado. If I study, ¿cierto? Como es en el pasado, le colocamos la ed, porque estamos diciendo que acá es if más el past simple, ¿cierto? Por eso acá le quitamos, ese sería study, pero le quitamos la y y le colocamos ied, que ya habíamos visto esa parte, ¿cierto? Entonces, if I study, if will pass. Si estudiara, aprobaría. ¿Sí? Y acá I will can, también está el resultado primero. I will can if you ask me to. Vendría, I will can if you ask me to, si me lo pidieras. Entonces, de pronto acá tener en cuenta lo del was, el were, y que es primero el past simple y luego el presente condicional con would o would, que es negando. Entonces, esta es un poco más sencilla esta parte. Acá tengo en present condicional, entonces el go, affirmative, negative, interrogative, I will go, I will watch, que es la parte para hacerlo corto, negando la oración. Y cuando vamos a hacer la pregunta, entonces se cambia también como cuando hacemos el verbo ser o estar, cambiamos la forma de organizarlo y primero al will y luego el pronombre. Igual sirve para todos los pronombres con will. O sea, acá viene con todos los pronombres, pronoun, he, she, we, they. Solo es cambiar la forma para cuando vamos a hacer la pregunta. En la otra sí negando y en la afirmativa sí va normalito con el will. Esa no es como no es complete. Excuse me, Daisy, ahorita no worry, no te preocupes, yo te envío para que hagas los de práctica del get, te envío ahí en el grupo, ¿sí? No problema. Ok, entonces les continúo. Okay. Welcome to my channel, my name is Francisco y el día de hoy vamos a estar trabajando el condicional número 2, muchachos. Ya llevamos el 0 y el 1, este sería el segundo condicional y espero que les guste muchísimo. Les pido mil disculpas por el audio, que habíamos tenido unas dificultades con el audio en los otros videos, y a David que me ayudó tanto desde... Para este condicional número 2 debemos tener algo muy presente, que ya debemos saber cómo manejar el pasado simple en forma afirmativa, negativa por lo menos, con los verbos regulares, los irregulares. También cómo trabajar con el modal would, porque es uno de los importantes acá, y obviamente los otros modales también que podrían ser compatibles con este, ¿correcto? Eso es crucial para poder que puedas comprenderlo. Si no sabes todavía el manejo de would, puedes mirar el video que te voy a dejar allí
para que lo apliques y ahí tenemos otros modales que puedas trabajar. Muy bien, vamos a comenzar. Disculpen la introducción larga, pero debía explicar este inicio. Cuando tengamos una oración como esta, entonces ya tenemos un condicional número 2. Recuerde, condición en este caso va a ser el pasado simple. Y el resultado vamos a tener el verbo would y el verbo al lado de ese. Ese verbo debe estar en infinitivo, nada de ing ni nada de esas cosas. El verbo normal. Por ejemplo, si tuviera dinero, ¿cómo dirías tú esto? Si tuviera dinero. Entonces arrancamos el sí con if. Si tuviera, cuando digo tuviera, estoy hablando de quién tuviera. De yo, ¿sí? Si yo tuviera, entonces el pronombre no nos puede faltar. ¿Listo? Si yo tuviera. Aquí es donde viene el pasado simple, muchachos. Si yo tuviera, es el pasado de tener, ¿sí? Recuerden que el presente es have, and the past is has, y el pasado es had. Si yo tuviera dinero, entonces, ¿cómo es dinero? Money. Si yo tuviera dinero, coma, ¿sí? La parte gramatical, si lo colocamos la coma acá, porque estamos primero diciendo condición, resultado. If I had money, si yo tuviera dinero, compraría un helado. Ojo, compraría un helado. ¿Quién lo compraría? En este caso puede ser yo. No se nos puede olvidar el pronombre. Yo. O pues, aquí en este lado es donde viene ya would. ¿Por qué would? Porque would hace que los verbos terminen en ía. Entonces, usted podría colocar el verbo comprar, que es este, ¿cierto? El comprar. Pero ahí dice yo compro. ¿Qué hace would entonces? Colocar esto en ría. Yo compraría. ¿Sí? Ahí lo que estamos diciendo. I would buy. Miren, entonces lo estamos diciendo. El pronombre, luego viene este would y el verbo normal, como es este el caso. I would buy an ice cream. ¿Sí? Yo compraría un helado. I would buy an ice cream. Ahí está, muchachos, para este calor. Ok, look at the example number 2 that I have here. Miren el ejemplo número 2 que tengo. Si Pacho supiera francés, él te enseñaría. Aprovecho para saludar a Daniela Meneses que me comentó esto. ¿Cómo es si Pacho supiera? Entonces sería if Pacho, ¿cómo es el pasado del verbo saber? Recuerde que el verbo saber es no. ¿Sí? ¿Cómo es el pasado de no? ¿Cómo es? Muy bien. Knew, entonces colocamos ahí. If Pacho knew French, ¿sí? Ahí está pues. Si Pacho, if Pacho knew French, coma, él te enseñaría. Entonces, ¿cómo digo él? He, el verbo enseñar, ¿qué es? Teach. Y ¿cómo digo enseñaría? Entonces colocamos el would. He would teach you. Ahí está. If Pacho knew French, he would teach you. Ahí estaría, muchachos. Si yo estuviera en París, tomaría muchas fotos. ¿Cómo sería entonces si yo estuviera? Ojo, estuviera, el pasado del verbo to be. El pasado del verbo to be tenemos dos opciones. Was and where. Vamos a hablar de esto acá importante. Si yo estuviera en París, ¿cómo sería entonces? If I were, pilas con este, in Paris, if I were in Paris, mucho cuidado acá con lo que vamos a hablar. Bueno, he visto, muchachos, y cuando lo vi me asusté un poco, las veces que lo he visto, que dice, if I was in Paris, yo me asusté de eso porque en la universidad me lo enseñaron mucho con where, if I were in Paris, si yo estuviera en París, por ejemplo. Pero eso también está permitido, if I was. ¿Cuál es el más común? Este se ve muchísimo más que este. Pacho, pero es que lo que pasa es que where no es el que le corresponde en el pasado a este pronombre porque uno dice es I was. Correcto, pero en la parte del condicional se utilizaba más es where. Sin embargo, estoy viendo mucho con was, entonces cualquiera de los dos va a ser correcto. Listo, búsquenlo de todas maneras y si algo me aportan algo en la descripción. Correcto. Disculpen. If I were in Paris, yo tomaría muchas fotos. ¿Quién tomaría muchas fotos? Yo. I would take many pictures or many photos. That's right, many photos. Este es una primera parte. Vamos a hacer otros ejercicios porque tiene otra cosita que tengamos que tener presente de la parte negativa sobre todo. Permítanme borrar acá. Okay, now let's continue with this negative part with these 3 examples. Vamos a continuar con la parte negativa de estos 3 ejemplos, ¿correcto?
Si ellos no entrenaran, no ganarían el campeonato. ¿Cómo digo eso entonces? ¿Cómo digo sí? Ya sabemos que es if. Ellos, they. Mucho cuidado acá. El verbo entrenar, pues tenemos dos opciones. We have two options, which are workout or train. Workout o train. Vamos a hablar de train en este caso, el verbo entrenar. ¿Sí? Si ellos no entrenaran, ojo, recuerde que es en pasado simple. Y como este no entrenaran es negativo, en el pasado simple yo necesito un auxiliar que es ¿cuál? El did, correcto. Necesito este auxiliar did para poder realizar la oración negativa. Si ellos no entrenaran, entonces como digo, if they didn't, ¿sí? Negativo, if they didn't train, ahí está. Si ellos no entrenaran, no ganarían el campeonato. ¿Cómo sería? Entonces no ganarían. ¿Quiénes no ganarían? Ellos. Entonces, they, colocamos el would, ¿sí? Would, pero como el would no ganarían es negativa, le podríamos colocar el not acá, o también la forma corta de esta, que sería wouldn't. ¿Sí? They would not, o they wouldn't, y el verbo ganar. They wouldn't win, ellos no ganarían el campeonato. The championship. ¿Sí? Ahí está, pues, muchachos. Listo. Muy fácil eso. La siguiente, yo no estaría viendo este video si no estuviera aprendiendo inglés. Fíjense en algo acá. En esta oración arrancamos con el sí, ahora ya el sí de estas dos está un poco más adelante. Quiere decir que entonces estamos empezando en esta oración y en esta estaríamos empezando por el resultado. Entonces sería como un cambio, ¿correcto? Entonces aquí, como yo estoy empezando por el resultado, tengo que cambiarlo por este would, el would y el verbo. Entonces, ojo pues, yo no estaría viendo este video. ¿Cómo sería entonces yo no estaría? I, sí, no estaría. El verbo would y el not, o también ya saben que es wouldn't. I wouldn't be, yo no estaría. I would not be o I wouldn't be, ya usted decide cómo lo quiere decir. I would not be watching this video, ¿sí? Watching this video, si yo no estuviera interesado. O sea, si no estuviera, ojo, el verbo ser o estar, pero en pasado. Ya sabemos que es con what, was, or were. Si yo no estuviera, if I weren't, o recuerde que también se puede wasn't, ¿sí? Que ya se usan las dos. If I weren't o if I wasn't learning English. Learning English. Pacho, ¿por qué learning? Porque estamos diciendo aprendiendo inglés. I wouldn't be watching this video if I weren't learning English. Ahí está, muchachos. Y lo último, nosotros no podríamos ayudarte si estuviéramos ocupados. Entonces, ¿cómo digo nosotros? Nosotros. Ojo, no podríamos ayudarte. Aquí ya estamos utilizando, ya no el would, sino que estaríamos utilizando uno de estos modales. Usted puede acomodar un modal cualquiera si ese caso lo requiere. Entonces, en ese caso sería podría. Entonces, nosotros no podríamos ayudarte. ¿Cómo sería? We could not, ¿sí? Nosotros no podríamos. O también la forma corta que sería couldn't. We couldn't. We couldn't help, que es el verbo ayudar. We couldn't help you. Nosotros no podríamos ayudarte o ayudarle a usted si estuviéramos ocupados. If estuviéramos, ¿quiénes? Nosotros. If we were busy. Miren, muchachos, qué fácil. If we were busy. Muy bien. Les voy a dejar en la descripción unos ejercicios para que lo practiquen, una guía para que la descarguen y miren a ver qué otros. Ok. ¿Easy? Ahí. Ahí. Hace Daniela. So. Entonces acá también es ubicarlo, ¿cierto? Lo de la condición, el resultado. Y tener en cuenta, pues sí, cuando está terminando endo, es por eso que colocamos ahí, por ejemplo, que escribió aprendiendo, ando, endo. Como todo lo que hemos visto lo vamos a ir retomando en los condicionales, ¿cierto? Los verbos que están en pasado, también nos lo recalcaban ahí. Y el auxiliar did, se me ha olvidado decirles ahí cuándo va el auxiliar y cómo formamos como tal la oración para que nos quede el condicional. Como también unas reglitas ahí
se están viendo, ¿cierto? Y el modal verse, pues casi siempre encontramos con el would, pero el que colocaban ese colden, que negando, o call, si fuera afirmativo, entonces también cuando de pronto los veamos, remember, recordar que podemos usar los modals ver ahí en el conditional, en esa partecita del conditional. Yo les envío el cuadrito, este cuadrito yo se los envío al grupo para que de pronto lo tengan ahí. Y yo no sé si quieren colocar solo esta partecita del second condicional y envío el cuadrito, si les parece. Como para tenerlo ahí de la guía y envío el cuadrito para for let's continue. Pero en las que he visto casi no usamos el was, sino como el where para todo, ¿cierto? Que nos decían ahí que el was, que también lo podemos usar y no está mal, pero pues casi siempre en las oraciones está es con el pasado con el where. De pronto tener eso también en cuenta.
Finish? No? Finish? Okay. Finish, teacher. Okay. Okay, entonces, sharing the link. Second conditional and practice and the house. ¿Mm? No, acá. Igual lo voy a enviar en el grupo, pero acá se los voy a colocar. No sé. Sharing the link. Ahí. Exercise and practice exercise, sharing the link. Entonces ahorita yo lo coloco en el grupo. Les envío el cuadrito y les coloco para que repasen. Vamos a ver si mañana hacemos la evaluación y alcanzamos a ver el triconditional, que nos falta solo ese, ¿sí? Para retomarlos, para que nos queden completos y también de in the practice exercise y review and remember, y repasando, recordando. Entonces, de esa tareita así, short homework, una cortica para que ustedes en algún momentico de pronto puedan repasar. Ahí va con el Wool, que ya lo vimos así. Y bueno, hay otros models verbs ahí, entonces para hacerlo, desarrollar los ejercicios en practice y finish the class. Ok. Blessing. Bye bye. Thank you, teacher. Bye. Day. Bye. Happy day. Nos vemos mañana si Dios quiere, los espero. Thank you. Bye, thank you. Bye. Thank you. Chao. See you later. Thank you. Bye bye. Bye. Bye, Blessing. Goodbye. Goodbye.